Hola a todos, soy Abel y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema clave en Python, los tipos de datos. Los tipos de datos nos permiten definir la naturaleza de la información que guardamos en una variable y determinar qué operaciones podemos hacer con ellas, ¿ya? Entender los tipos de datos es fundamental para programar correctamente y evitar errores lógicos en nuestros programas. Un tipo de dato define qué tipo de información puedes almacenar en una variable y cómo la interpreta Python. Por ejemplo, si una variable contiene 24, un número, su tipo de dato es entero. Si contiene hola, su tipo de dato es cadena de texto, ¿ya? String. Si contiene true o false, su tipo de dato es booleano, ¿ya? Los tipos de datos permiten al lenguaje organizar, procesar y manipular la información correctamente según su naturaleza. Empezaremos con los tipos de datos básicos con el entero, ¿ya? El entero o int es donde almacenamos números enteros sin decimales. Por ejemplo, podrían ser el 10, el -5, el 0, ¿ya? Y vamos a hacer acá, declarar una variable edad con el valor de 24, ¿ya? Es un tipo entero, ¿ya? Y para saber si una variable con la que estamos trabajando es realmente con el que queremos trabajar, en este caso si es entero, vamos a utilizar la función type. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer primero un print y dentro de ese print vamos a poner la función type, ¿ya? Y vamos a poner la variable edad para saber con el tipo de dato que estamos trabajando, ¿ya? Ahora lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Como ven, ya nos dice con qué tipo de dato estamos trabajando. En este caso, la edad igual a 24 es un entero, ¿ya? Entonces, te vas a declarar una variable altura con el valor de 1.75. Esto es un tipo de dato flotante, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que almacena números con decimales, ¿ya? Ejemplo, podría ser el 3.14, no sé, el -0 o 0.75, o bien 2.0, no sé, un 10.5. A eso me refiero, ¿ya? Con puntos flotantes. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente estamos trabajando? La misma. Utilizamos la función type y dentro de la función type tenemos que poner la variable que hemos creado, ya en este caso la altura, y guardamos y lo vamos a ejecutar. Ve, ¿se dan cuenta? Ahí está, ¿no? El punto flotante. Ahora nos vamos con las cadenas de texto, en la cual esto almacena textos en sí, ¿no? Ya, o secuencias de caracteres. Ya se escribe entre comillas dobles o bien podría ser entre comillas simples, ¿ya? Y hagamos eso y nos vamos a crear una variable nombre para empezar, y dentro de esto vamos a probar de las dos maneras. Vamos a hacer primero con las comillas dobles, ¿ya? Y acá dentro de esto vamos a poner el nombre de Abel, ¿ya? Y ahí, ¿no? Y acá nos va a decir, vamos a poner acá dentro de esto el nombre, y ahí, ¿no? Para verificar con el tipo de dato que queremos trabajar, utilizamos la función type, ¿no? Para imprimir, ¿ya? Para saber con qué tipo de dato estamos trabajando, utilizamos la función type dentro del print, y dentro de este type vamos a poner la variable que hemos creado, ¿ya? Ahí está, ¿no? Como ven, ya me dice que tú estás trabajando con un string, ¿no? O cadena de texto, ahí está, ¿ya? Y ahora nos pasamos a los booleanos, ¿ya? ¿Qué es un booleano? Pues almacena valores lógicos, como ser el true o el false. Se usa para decisiones y condiciones. Vamos a poner como ejemplo esta variable de activo y vamos a igualarlo a true, ¿ya? Así, de esta manera. Y lo que vamos a hacer, si es que queremos saber qué tipo de dato es, ponemos dentro de acá activo, guardamos y lo ejecutamos. Ahí está, me dice que esta variable activo es un tipo booleano, ¿ya? Ahí está. Esos son los tipos de datos básicos. Ahora nos pasamos a lo que es tipos de datos compuestos. ¿De qué se trata los tipos de datos compuestos? Los tipos de datos compuestos pues son, ¿no? las colecciones, que serían las listas, tuplas, conjuntos o bien sets, diccionarios, ¿no? Esas son
los tipos de datos compuestos, ¿ya? Y vamos a empezar con las listas, ¿ya? Las listas son pues colecciones ordenadas inmutables de elementos, ¿ya? Se escriben entre corchetes y pueden contener distintos tipos de datos. ¿Cómo qué tipo de datos? Podría ser números, ¿ya? Cadenas de texto, o bien podría ser mixtos, ¿ya? Vamos a probar con números y nos vamos a crear una variable números acá y vamos a, ¿qué nos dice? Dentro de corchetes nos dice, ¿no? Tiene 5 elementos esta lista. Si estás trabajando realmente con una lista, vamos a probar, vamos a saber qué tipo de dato es este, ¿ya? Y vamos a poner dentro de esto números, ¿ya? Ahí está. Guardamos esto y lo ejecutamos ahí, ¿no? Como ven, me dice que es un tipo de dato lista, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora nos pasamos a lo que es las tuplas. Es otro tipo de dato compuesto, ¿ya? Y lo vamos a probar. Las tuplas pues son colecciones ordenadas, ¿ya? E inmutables. Nos dice que se escribe entre paréntesis, ¿ya? Primero lo que vamos a hacer es poner días de la semana. Vamos a probar con días de la semana y nos declaramos una variable días semana, ¿ya? Ahí está. Días semana. ¿Y qué nos dice que tenemos que utilizar? Paréntesis, ¿ya? Ahí está. Dentro de las paréntesis vamos a poner los días de la semana, ¿ya? Entonces vamos a probar si esto realmente es una tupla o no. Días semana y vamos a guardar, ¿ya? Y ejecutamos. Nos dice que es una tupla, ¿ya? Y esto es un tipo de dato compuesto. Ahora nos vamos al siguiente tipo de dato compuesto, que serían los conjuntos, ¿ya? ¿Qué nos dice que son los conjuntos o bien sets? Son colecciones no ordenadas de elementos únicos, nos dice, ¿ya? Se escriben entre llaves, ¿ya? Eso vamos a ver. Nos vamos a crear una variable frutas, ¿ya? Y dentro de la variable frutas vamos a abrir, ¿no? Las llaves y dentro vamos a poner las frutas que queremos almacenar. Y si queremos saber qué tipo de dato es, ponemos dentro de acá las frutas, ¿ya? Y lo ejecutamos. ¿Qué nos dice? Es un tipo de dato compuesto set, ¿no? Vamos a probar con el siguiente, que sería los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Es una colección de pares, ¿no? Que son clave valor. Se escribe entre llaves también, lo mismo que escribir conjuntos, con la sintaxis clave valor, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a crear una variable persona, ¿ya? Y dentro de eso vamos a almacenar el nombre y la edad de esa persona, ¿ya? Entonces, para saber realmente si es un tipo de dato compuesto, en este caso si es un diccionario, vamos a poner la variable persona dentro, ¿ya? Ahí está, ¿no? Nos dice que es un diccionario. Y también hay otro tipo de dato, que es un tipo de dato especial, que es el non-type, pues representa la ausencia de valor, ¿ya? Si queremos inicializar a alguna variable sin ningún dato, este tipo de dato nos sirve, ¿ya? Y lo vamos a probar. Nos estamos creando una variable correr con el tipo de dato non. Ahí está, ¿ya? Non. ¿Y qué nos dice esto? Si vamos a inicializar con el correr con un tipo de dato non, ¿qué estamos diciendo? Que no tiene nada de valor, ¿ya? No tiene ningún valor y lo estamos inicializando de esa manera que más adelante, como es una variable, puede cambiar, ¿ya? Entonces, para saber si realmente es un tipo de dato non, ejecutamos. Ahí está, ¿no? Como ven, nos dice que es un tipo de dato non-type, ¿ya? Los tipos de datos son fundamentales. ¿Por qué? Porque permiten a Python interpretar, almacenar y manipular la información correctamente. Recordemos, tipo de dato más variable es igual a poder trabajar con información. Dale like al video si te ayudó y suscríbete para seguir aprendiendo Python paso a paso.